Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Preguntas sin filtro, el podcast de Leguleya. Hoy contamos con la participación de Macarena Videla, abogada chilena, especialista en Legal Ops, en protección de datos y con una amplia experiencia con negocios internacionales y multinacionales. Bueno, Macarena, nuestra primera pregunta es, ¿qué pasa si la firma que la organización o la empresa contrata no se anticipa? O sea, es decir, no informa de riesgos o solo entrega conclusiones, no valora el impacto comercial dentro de sus recomendaciones. ¿Cómo ves ese tema? ¿Cuál es tu perspectiva? O sea, de partida, una firma que no conozca el negocio o que no se preocupe también de conocer el contexto particular de su cliente es una firma que no cumple ni con el mínimo. O sea, es muy importante en el fondo, no solamente el contexto, o sea, la pregunta en particular, no solamente es contestarle al cliente lo que está preguntando en ese momento, sino que también conocer a los clientes, conocer la empresa y conocer la industria. De esa forma, el abogado tiene una visión mucho más integral y tiene también una mirada mucho más con altura de miras en el fondo respecto al negocio del cliente. O sea, va a ser una respuesta, va a ser una asesoría mucho más sostenible, va a ser una respuesta que sea mucho más al hueso del negocio y que pueda aportar mucho más valor. O sea, para poder responder una pregunta específica y en el fondo sin tener ideas sobre el contexto, sobre las necesidades del cliente, sobre en el fondo las implicancias y cómo se comunica el área legal con el resto de la compañía, es prácticamente buscar la respuesta en Internet. O sea, es importantísimo que la firma se envuelva dentro del contexto de los negocios que está asesorando. O sea, no solamente desde la lista legal, sino que todas las otras áreas que influyen dentro de un contexto legal. Que esos son las comerciales, los operacionales, las laborales, las tributarias, etcétera. O sea, es conocer el negocio y que se dé el tiempo también de conocer el negocio. O sea, según mi perspectiva y según mi experiencia, lo que marca la diferencia para una firma legal es la experiencia también de cliente y cómo tú le das importancia también a el contexto particular que tiene esa compañía para poder dar una respuesta integral que en el fondo, porque ¿qué pasa? Si es que yo voy y me enfoco en solo una parte, estoy dejando todas las demás de lado que pueden influir directamente en esa respuesta. Entonces, sencillamente mi respuesta ya no es la correcta. O sea, estoy siendo como súper franca en ese sentido y también y quizás un poco tajante, pero es súper importante para una firma tener en cuenta y conocer el negocio de su asesorado. Has mencionado algo importante que es sobre que las firmas conozcan, ¿no?, el negocio de la empresa con la que quieren trabajar. Y en muchas entrevistas hemos escuchado que incluso a veces no es tan relevante que no lo sepan, sino que haya esa curiosidad, esa intención de poder conocer el negocio, ¿no?, para poder brindar la mejor asesoría. Y con esto también me acerco a la segunda pregunta, que es, ¿y cómo impactan los procesos, ¿no?, claros de una firma externa en tu gestión como in-house, ¿no? Sí, claro, de todas maneras. Esto lo conecto también con la pregunta anterior, que en el fondo sí, lo que acabas de agregar, encuentro que está espectacular. De hecho, efectivamente, no es necesario que desde toda la vida hayan sabido cuál es el contexto del negocio, porque claramente si somos un cliente nuevo no van a conocer la empresa todavía, pero que tengan esa oportunidad de comunicarse y hacer esta inducción primaria, este discovery del contexto. Y eso en el fondo también forma lazos entre tu asesoría, entre tu expertise como abogado, con tu cliente y con la empresa. Ahí marca mucho la diferencia. ¿Y qué es lo que pasa también? Cuando yo tengo un buen discovery de esa empresa, puedo también armar un plan de trabajo que sea mucho más ajustado también a la realidad de esa compañía. Porque lo que me sirve a mí quizás no le pueda servir al de al lado, incluso aunque seamos empresas del mismo rubro. Entonces, en el fondo, tener mapeado
todos estos procesos y comunicárselos también de antemano al abogado in-house, eso no solamente le quita la ansiedad, por decirlo así, de cómo va el proceso, es transparencia también, es confianza, y también eso demuestra el seniority y el expertise y el debido cuidado también que tiene esa firma legal para con sus clientes. Entonces, en el fondo, primero está esta fase de discovery, para, si bien no había trabajado, por ejemplo, una firma que no había trabajado con no sé, industria farmacéutica, por ejemplo, se dé el tiempo para conocer y para hacer una investigación respecto al contexto particular de esa empresa y del rubro en general, y a partir de ello, acomodar los procesos que tienen para que sea algo a la medida también de esa empresa y que converse también con los valores de la compañía y con los objetivos que también esa compañía quiere tener a mediano o a largo plazo. Entonces, eso en el fondo, tener los procesos claros de una firma externa y comunicarlos de antemano, como hitos, o tener una comunicación fluida, eso da confianza, es transparencia, y eso al final también marca la diferencia. Porque tú ya te anticipas como in-house. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué documentos necesito? Cuando le entregue estos documentos, ¿a quién se lo va a derivar? ¿O qué va a pasar después en el fondo? Y también forecastear en el fondo a qué, perdón, ay, me enredé. Ya, y en el fondo también predecir cuánto tiempo me puede tomar este trabajo y finalmente también más o menos mapear cuánto voy a gastar en esa firma. Entonces, eso también tener mapeado esos procesos y que las firmas sean transparentes al comunicar sus procesos, no solamente ayuda a eficientar todo el trabajo, sino que también ayuda a la comunicación entre áreas, ayuda también a la eficiencia de la respuesta, y no solamente eso, le quita mucho más ansiedad al cliente. El cliente está mucho más tranquilo porque sabe en qué etapa están específicamente, también saben qué es lo que va a pasar después, cuánto tiempo eventualmente podrían demorarse si todo sale bien. Entonces, son decisiones de tiempo y también son decisiones económicas. Por ejemplo, nos estamos dando cuenta que en este proceso necesitamos tales y tales documentos, o necesitamos, no sé, implementar ciertos procesos. Y eso también nos permite saber cuánta inversión vamos a finalmente destinar. Macarena, has mencionado justamente algo muy importante que es la relación, ¿no?, con los clientes, la confianza. Y yo quería saber si de repente hay señales o, como se dice, red flags que pueden ya darte a saber que la relación con una firma externa no va a ser tan buena o puede haber problemas. Sí, sí, de todas maneras hay señales. Uno se da cuenta, por ejemplo, las respuestas tipo que tienen para las preguntas. Porque eso también hace que, sí, hay veces que de verdad te responden el mismo mail. O sea, como uno se da cuenta cuando la respuesta no es personalizada, por decirlo así. O sea, no tiene nada que ver con automatización de procesos. Yo soy súper fan de la automatización de procesos y hacernos el trabajo más fácil y eficiente. Pero tú sabes también cuando un proveedor de servicios no conoce tu negocio y te está dando una respuesta default. ¿Y cómo lo identificas eso? Cuando son generalidades, cuando te responden generalidades. Porque en el fondo, cuando te dan una respuesta demasiado general, o por ejemplo, no te dan precisiones, ahí tú te das cuenta que no se dieron el tiempo de conocer tu negocio. O eventualmente tampoco les interesa. Entonces hay muchas veces que estudios de abogados, oficinas, en el fondo ven así como, estos casos son parecidos, ya es la misma respuesta. Y no, la verdad es que el contexto de las empresas varía, cada una es un mundo. Entonces, cuando me responden generalidades y tengo que yo prácticamente sacarle la respuesta concreta por tirabuzón, es porque ahí hay un red flag. También hay un red flag cuando, y me ha pasado también, cuando yo no estoy segura de qué es lo que viene después, qué es lo que me van a pedir, cuánto se van a demorar. Cuando no hay procesos claros en el fondo, o no me dan respuestas claras, así como yo les pregunto, oye, ¿este proceso más o menos cuánto demora? Sí, mira, depende de bla, de A, B, C, Z y todo lo demás. Pero sin darme una respuesta clara, yo digo así como, quizá esta persona
o este estudio todavía tampoco tiene claro, en el fondo, o sea, tiene claro cómo actuar en frente a mi consulta o cómo abordar el servicio. Eso con comunicación de vía y todo lo más, eso se resuelve. Pero cuando en el fondo, a ver, ¿cómo te lo explico? Cuando se va muy por las ramas, por ejemplo, cuando, no, cuando va en las preguntas, por ejemplo, un red flag súper típico. A veces los abogados, cuando a veces no nos sentimos tan cómodos quizás con alguna explicación, eh, tienden a complicar las palabras, por decirlo así, hablar como en leguleyo, por decirlo así, y a explicarlo de una manera súper complicada, de una manera con un lenguaje súper elevado y todo lo demás. Y la verdad es que como in-house, nosotros necesitamos entender los abogados esto de una manera fácil y clara. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros somos los abogados in-house quienes informamos a un directorio. Y el directorio necesita simple, fácil, corto, para poder tomar decisiones inteligentes, decisiones adecuadas y decisiones ¿cómo se llama? Decisiones que sean certeras en el fondo, decisiones informadas. Entonces, en ese sentido, cuando el que explica se está complicando mucho también, eso quiere decir que esa persona tampoco entiende muy bien lo que yo le estoy preguntando. Cuando uno explica en palabras simples algo complejo, es cuando realmente se demuestra que esa persona sabe de lo que está hablando. Entre más simple, mejor. Justamente has mencionado temas muy importantes como la transparencia, la confianza, la relación, porque finalmente los abogados externos brindan un servicio, ¿no?, a estas empresas. Y aquí surge mi última pregunta, que es, desde tu experiencia como Legal Ops, ¿qué debería tener en claro una firma al trabajar con un área legal interna, ¿no?, a trabajar con un equipo in-house? Bueno, lo que debería tener en claro una firma de partida es, como bien te había dicho, conocer el negocio, darse el tiempo, destinar dentro de sus procesos un hito en el fondo o un espacio para poder conocer a ese cliente en particular. Da lo mismo que yo haya trabajado, por ejemplo, con 20 empresas de minería en la anterioridad. Pero si es primera vez que yo estoy trabajando con ella y todavía no la conozco, darse el tiempo para poder conocer a tu cliente, para poder llegar a él. Es súper importante en el fondo tener la capacidad de encontrar el insight de lo que realmente está buscando tu cliente en su contexto en particular. Eso lo tiene que tener muy claro. Otro también, los procesos súper claros. Desde el principio, en el fondo, contar, mira, esto va a pasar así, si todo resulta bien, entiendo que pueden haber imprevistos, que las cartas Gantt se muevan y todo lo demás, pero en el fondo tener por lo menos un espacio para poder mostrar cómo es el proceso y comunicar de antemano cuáles son los hitos que van a pasar dentro de una asesoría o dentro de la implementación de un sistema, etcétera. Lo otro, también tener claro que quizás dentro de las áreas legales no todos sean abogados. O sea, suena como extraño, pero hay varias áreas legales que no son solamente abogados, sino que también hay gente que se involucra dentro de, por ejemplo, las negociaciones de los contratos, hay temas más operacionales, etcétera. Entonces, en el fondo, cerrarse solamente a un contexto legal es un poquito corto de vista. Es súper importante, en el fondo, que tengan en claro que el tomador de decisión final probablemente no sea un abogado. Entonces, ¿para qué estamos los abogados in-house? Nosotros estamos para poder asesorar a nuestras empresas y guiarlos para que tomen decisiones que sean adecuadas y que tomen decisiones que mitiguen riesgos para el negocio. ¿Ya? Y para ello, en el fondo, nosotros tenemos que comunicar esa respuesta teniendo en consideración las distintas aristas y las distintas fuentes de implicancia, por decirlo así,
y las distintas operaciones, engranajes que están dentro de un negocio y que influyen en lo legal. Entonces, si yo me concentro en un punto así, estoy siendo súper corto de vista. Tiene que dar una perspectiva mucho más amplia, comunicándose con el abogado in-house, en los tiempos también de respuesta de los abogados in-house. Eso también es súper importante tener claro, que a veces los estudios de abogado tienen sus tiempos y las empresas tienen tiempos por lo general mucho más ágiles. Entonces, es súper importante también que desde el punto de vista ya de LegalOps tengan una operación legal súper eficiente para poder correr al ritmo de su cliente. No estoy diciendo que estén así, que se conecten a las 5 de la mañana a una reunión, no, tampoco no es esclavitud el tema, pero en el fondo poder dar asesoría oportuna y en tiempo y forma al cliente. O sea, hay veces que, entiendo que me pueden dar un informe en derecho así espectacular, gigante y todo lo demás, pero la verdad es que eso, a veces las áreas legales o no tenemos tiempo de leerlas porque tenemos que informar ya al directorio para que tomen una decisión ya. Entonces, el tratado que me puedan mandar, espectacular, lindo, precioso. Sin embargo, yo necesito la respuesta concreta para este problema en particular. Entonces, es súper importante también tener en consideración eso. Automatizar también muy importante es la transparencia con respecto a qué es lo que está haciendo el área, cómo cobran, si es por hora, si es por paquete, cómo destinan eso, en el fondo, para nosotros también ver cuánto destinamos dentro de nuestro budget. Las áreas legales, por lo general, tenemos un budget acotado para destinarlo a asesoría externa. Entonces, a veces, no es que sea como un saco roto esto y cobrar, o sea, uno tiene que tener un parámetro, en el fondo, para poder destinarlo a una asesoría legal externa. Entonces, es muy importante también tener conocimientos de antemano de ese parámetro y no encontrarse con sorpresas después. Eso finalmente hace que incluso queden fuera ciertas prestadores de servicios, ciertas consultoras o estudios de abogado, porque no hay claridad con lo que finalmente te van a cobrar y por qué te lo están cobrando. Entonces, en el fondo, que automaticen sus procesos, que tengan un proceso claro, eso les va a ayudar mucho, no solamente en la velocidad, también en cómo ocupan la energía las áreas legales y sus asesores, en el fondo, y los estudios, cómo ocupan sus recursos, que son limitados. Entonces, eso hace también que los precios sean más competitivos. La tecnología, en el fondo, también está al servicio de nosotros. Y utilizarla está perfecto. Entonces, eso también nos puede ayudar. Cuando uno aplica tecnología, cuando uno tiene sus procesos claros, eso ayuda a que los procesos sean eficientes, no hayan reprocesos en el fondo, ir para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Esa iteración en el fondo se reduce considerablemente y eso también se traduce en un precio más competitivo. Muchas gracias por esta información, Macarena. Estamos seguros de que esta información le va a servir a muchas firmas, ¿no? A muchos abogados, porque son cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de proveer sus servicios, ¿no? Muchas gracias, Macarena. No, espectacular. Muchas gracias por tener en consideración mi experiencia. Muchas gracias por invitarme a este espacio tan valioso. Y nada, pues muy feliz de poder contestar estas preguntas y de conocerte muy bien. Este ha sido un episodio más del podcast de Leguleya, Preguntas sin filtro, y nos vemos en un siguiente episodio.